Nuestro Padre Celestial, Jehová. Él ama mucho a su esposa original, pero él tiene una prefiguración, es decir, que tenía que esperar hasta después de que el Señor Cristo fuera crucificado, este pacto quedara abolido, y entonces su corazón se volvería hacia su esposa. Leamos esto, que el Señor Cristo fue llevado a un lugar llamado Gólgota. Gólgota, que es en hebreo, y en griego se llama lugar de la calavera. En ese momento, junto con el Señor, fueron llevados para ser ejecutados, también otros 2 criminales, uno a la derecha del Señor, y otro a la izquierda. Le dieron hiel mezclada con vino para que el Señor bebiera. El Señor lo probó, y luego no quiso beberlo. Después de eso, el Señor fue crucificado. Entonces el Señor les dijo. El Señor le rogó al Padre Celestial diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De esta manera, el Señor Jesucristo fue crucificado, lo cual también cumplió la profecía de la Biblia que dice, fue contado entre los pecadores, pero cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Entonces los soldados tomaron la ropa del Señor Cristo, y la dividieron en 4 partes, una para cada uno. Parece que ese día, el Señor probablemente llevaba bastante ropa. Había 4 partes. Tal vez tenía 4 prendas. Sumando la ropa interior y la exterior había 4 prendas. En ese momento, una de las prendas estaba tejida de una sola pieza de arriba abajo. Así que no era fácil de dividir. Por eso dijeron, no la rompamos, echemos suertes, para ver a quién le toca. Esto cumplió exactamente lo que dice la Biblia. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Es maravilloso. Antes de que el Señor Cristo viniera al mundo, las profecías sobre el Señor ya estaban escritas en la Biblia. Aquí dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Esta escritura está en los Salmos. Entonces, ¿quién le dio al escritor de los Salmos de la Biblia estas palabras? Fue el Espíritu del Señor Cristo, quien se las dio al escritor de la Biblia. Aunque estas palabras repartieron mi ropa interior, repartieron mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes, tal vez provienen de David, o de algún profeta de aquella época que las registró. Fue que él escuchó, este profeta escuchó las palabras del Señor Cristo y las registró. ¿Quién iba a pensar que el Señor Jesús encarnado, de hecho cumpliría esto que dice? Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Nótese que aquí dice, fue contado entre los pecadores, pero cargó con el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Esta frase proviene del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías, cuando recibió estas palabras, fue el Espíritu Santo quien le habló, y el Espíritu Santo le dijo, es decir, le reveló, que el Hijo de Dios sería entregado a la muerte en el futuro, porque, al ser entregado a la muerte, sería contado entre los pecadores, y además intercedería por los pecados de muchos. En ese momento, la gente, Pilato escribió un letrero. Y en este letrero estaba escrito, este es el Rey de los Judíos, Jesús el Nazareno. Decía que el Señor Jesús era el Rey de los Judíos. Pero los principales sacerdotes no estuvieron de acuerdo. Y dijeron, no escribas. Él es el Rey de los Judíos. Si no escribe. Él dijo, yo soy el Rey de los Judíos. Pero Pilato respondió, no, lo que he escrito, escrito está y lo he colocado arriba. No es fácil quitarlo. Así que, arriba estaba escrito, Rey de los Judíos, Jesús el Nazareno. Por eso, la gente pensó, al ver estas palabras, que parecía haber un plan de Dios que decía, Jesús es realmente el Rey de los Judíos, pero la gente del mundo seguía sin comprender. Sin embargo, el Señor Jesús es el Rey de los judíos celestiales, no de los judíos terrenales. Es el Rey de los verdaderos judíos. En ese momento, alguien se burlaba del Señor diciendo, este que quería destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, desciende. De esta manera se burlaban de él. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Y creeremos en él.
se encomendó a Jehová. Que Jehová lo libre ahora. Si de veras le agrada, que lo rescate, porque dijo, soy el Hijo de Dios. De esta manera, se burlaban continuamente de nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo momento, de los dos criminales, uno de los criminales, también se burlaba del Señor diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo, y sálvanos a nosotros también. Podemos reflexionar. En ese momento, el corazón del hombre aún no se había vuelto hacia Dios. Incluso cuando el Hijo de Dios fue crucificado, incluso los criminales se burlaban de él. Un criminal, un asesino, que ya estaba él mismo a punto de ser crucificado junto al Señor, y estaba a punto de morir en la cruz. Ni siquiera así quiso arrepentirse, y seguía burlándose del Señor. Así son los malvados. Si son malvados que no quieren arrepentirse, al final, seguirán sin arrepentirse. Aquellos que pertenecen a Satanás, al final, seguirán negándose a arrepentirse, incluso cuando están siendo ejecutados por sus propios pecados, y a punto de dar su último suspiro, todavía siguen pronunciando palabras de rebelión. Pero uno de los criminales le dijo al Señor. Este criminal dijo, tú que estás bajo la misma condena, ¿acaso no temes a Dios? Nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos, por nuestras malas acciones, es lo que nos corresponde. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Y entonces le dijo a Jesús, Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El Señor le dijo, de cierto te digo hoy, cuando yo reine, y venga, estarás conmigo en el paraíso. Esta es la persona que, cuando el reino de Cristo el Señor venga desde el cielo, esta persona estará con el Señor en el paraíso. Este hombre se arrepintió, y al final obtuvo la bendición. En ese momento, había muchas personas al lado del Señor. Estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofás, y María Magdalena, todas al lado del Señor. En ese momento, el Señor estaba a punto de expirar. Él le dijo a su propia madre, a María, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo a aquel discípulo, que es Juan. Al apóstol Juan le dijo, mira, ahí tienes a tu madre. Y así, el apóstol Juan, desde aquel momento, tomó a la madre del Señor, como su propia madre. Comenzando a las 12 del mediodía, la oscuridad cubrió toda la tierra. Hasta las 3 de la tarde. Cerca de las 3, el Señor clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, algunos dijeron, este hombre llama a Elías. Esperen, veamos si viene Elías a librarlo. Algunos pensaron erróneamente esto. En ese momento el Señor volvió a decir, tengo sed. Entonces alguien corrió de inmediato a tomar vinagre, empapó una esponja en vinagre, la ató a una caña de hisopo y la acercó a la boca del Señor para dársela a beber. Esto cumplió exactamente lo que dice la Escritura. Pusieron hiel en mi comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si una persona tiene mucha sed y bebe vinagre, debe ser insoportable. Y además, cuando Cristo el Señor estaba en su último aliento, beber vinagre es sumamente irritante. Así trataron al Señor. Y así coincidió con: pusieron hiel en mi comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, que también está en las Escrituras de los Salmos. Y el que escribió esta escritura recibió las palabras que dijo el Espíritu Santo. Las palabras que dijo Cristo el Señor, y las escribió. En aquel tiempo, el Señor aún no había venido al mundo como hombre. Fue cuando estaba en el cielo que se dijo, Cristo lo dijo en el cielo. Originalmente los profetas lo registraron. Más tarde, cuando el Señor Cristo se cumplió en el Señor Cristo, entonces entendemos que este es verdaderamente el Hijo de Dios Creador. Se cumplió exactamente y se realizó en él. Justo en ese momento, el Señor vio que todas las palabras de la Biblia se habían cumplido. Así que, en el momento en que estaba a punto de expirar, dijo, hecho está. En ese momento también dijo, Padre,
En tus manos encomiendo mi vida. El Señor Cristo dijo. Hecho está. Esta frase nos dice que el pacto del Señor Cristo se ha cumplido. Él expiró inmediatamente. En el momento en que expiró, se cumplió. Entonces su espíritu fue entregado al Padre Celestial. Cuando se estableció el nuevo pacto, se logró con éxito. El nuevo pacto quedó establecido. Y entonces Dios abolió el antiguo pacto. Justo en ese momento, ocurrió un terremoto. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron, e incluso los sepulcros se abrieron por el temblor. Muchas personas que ya habían fallecido, sus cuerpos, fueron sacudidos de las tumbas. Así que los cuerpos salieron de los sepulcros alrededor de las tumbas, quedaron esparcidos allí. Esto nos dice que, cuando el Señor Cristo expiró, el velo del templo se rasgó en dos, lo que significa la abolición del antiguo pacto. Este pacto fue abolido. Es como cuando un esposo hace un pacto con su esposa, pero más tarde descubre que la esposa ha estado cometiendo adulterio constantemente, abandonando siempre a su esposo y rompiendo el pacto. Entonces el esposo, queriendo proteger el pacto muchas veces, dijo: debes ser mía, debes pertenecerme. Pero la esposa dijo: no quiero pertenecerte, quiero pertenecer a otro. El esposo dijo muchas veces: debes estar bajo mi nombre. Sé mi esposa, debes pertenecerme, tienes que ser mía. La esposa dijo: no, me iré con otro hombre. Entonces el esposo se enojó y dijo: bien, rompo este pacto. Ya no lo quiero. Rompo el acuerdo matrimonial que hice contigo. Seguiré amando a mi esposa original. Ella siempre me ha sido fiel. Ella me es fiel. Y aunque ni un solo hijo me ha dado a luz, yo la amo, y a través del Evangelio haré que tenga muchos hijos. Así, el reino de los cielos, a través del Evangelio, obtuvo muchísimos hijos. El reino de los cielos, a través del Evangelio, obtiene hijos, y no a través de la procreación física. Obtener hijos de Dios. El reino de los cielos es como una mujer, que es la esposa de Dios. La esposa de Dios, no a través de la forma de dar a luz a hijos. No hizo que nacieran hijos, y luego continuamente multiplicarse hasta convertirse en muchos hijos. No es obteniendo hijos a través de esto, sino que Dios a través de la redención dijo: esposa mía, ya que no tienes hijos, pero yo, a través de la redención, a través de mi Hijo, la redención de la crucifixión, así que a muchas personas las redimió, para que sean tus hijos, para convertirse en tus propios hijos, porque mi espíritu mora dentro de estos hijos, y así se convierten en tus propios hijos. De esta manera, esta mujer originalmente no tenía hijos. Ella tampoco lo sabía. De repente obtuvo tantos hijos para ella. ¿De dónde vienen? Es del Evangelio, obtenido a través de la redención, comprado para su propia esposa. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.